Buenas tardes, vamos a comenzar con la clase 3, Introducción a la Metrología. Vamos a empezar definiendo qué es la metrología y por qué es importante su estudio en el contexto de la automatización industrial. La metrología, académicamente, se define como la ciencia e ingeniería de la medida, incluyendo el estudio, mantenimiento y aplicación del sistema de pesos y medidas. Actúa tanto en el ámbito científico, industrial y legal, como en cualquier otro demandado por la sociedad. Su objetivo fundamental es la obtención y expresión del valor de las magnitudes, garantizando la trazabilidad de los procesos y las consecución de la exactitud requerida en cada caso, empleando para ello instrumentos, métodos y medios apropiados. Vamos a desglosar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de metrología. Bien, sabemos que está relacionado con la ciencia e ingeniería de medir, ¿no? ¿Qué es medir? Sería la primera pregunta lógica. Bueno, medir es comparar una magnitud con otra, una magnitud que estamos midiendo con la magnitud patrón. También surge el primer concepto de comparación. La medición es una comparación. En el caso de la actualidad se compara con algún patrón que está definido legalmente. Ahora, como bien dice, actúa tanto en el ámbito científico, industrial y legal como en cualquier otro demandado por la sociedad. O sea que hay una necesidad de la metrología tanto en el campo científico como en la industria, si quiero fabricar cosas o producir, y en términos legales también existen toda una serie de requisitos y certificaciones que hay que cumplir para ingresar muchas veces a ciertos mercados. Por ejemplo, en la Argentina, el INTI se encarga de todos esos, de la parte legal de la metrología, ¿no? Bueno, no definí lo que es el patrón. El patrón es una medida legalmente aceptada de común acuerdo. ¿Está bien? Y cuando habla de garantizar la trazabilidad es todo el historial que puede ir sufriendo una pieza. Por ejemplo, si yo voy a, no sé, construir alguna estructura metálica y entonces voy a comprar los perfiles que necesito. Esos perfiles, si son normalizados, como todos los que se venden legalmente en la Argentina y en la mayoría parte del mundo igual, cumple con ciertos requisitos metrológicos. Esto quiere decir que cumple con ciertas medidas, por ejemplo. Y todo eso se podría ir trazando, se podría ir viendo el historial desde que me llegó a mí hacia atrás hasta el momento en el que se producen estos perfiles, depende si por extrusión, ¿no?, en la fundición, etc. Todo esto tiene un sistema de gestión de calidad, ¿no?, en el cual se van acumulando todos los, la parte legal, digamos, se van acumulando todos los certificados que certifican la máquina con la que se realizó, los instrumentos con los cuales se midieron para hacer el control de calidad, etcétera, etcétera, durante todo el camino de ese perfil hasta que llega a mis manos y yo puedo realizar la estructura metálica. A eso se refiere cuando se habla de trazabilidad. Un ejemplo muy común podría ser, por ejemplo, los remedios. Los remedios tienen trazabilidad. Si hay algún lote que sale con algún defecto, con algún problema, se puede trazar hasta su origen, se puede buscar hasta el momento el momento y el lugar en el que y el día y la hora en el que se produció ese medicamento, ¿no?, y evitar cualquier problema o realizar alguna investigación pertinente. Bueno, imagínense que cada país tuviera un sistema de medidas, ¿no? Argentina tiene imaginemos que Argentina tuviera su sistema, los países vecinos tuvieran nuestros sistemas. ¿Cómo va a afectar esto al comercio y a la industria? Inicialmente, ¿no? Bueno, hay un problema muy grande. ¿Cómo podríamos, en esta sociedad globalizada, cómo podríamos intercambiar bienes y productos? No podríamos. ¿Está bien? Por eso es tan útil y es tan necesario el sistema internacional de unidades. Imagínense en la industria, si hay un gran intercambio de productos semi acabados, ¿está bien?, semi terminados.
Por ejemplo, yo estoy ensamblando un lavarropa y los bulones vienen de China, y supónganse que el motor eléctrico viene de Brasil, y supónganse que acá en Argentina hago, no sé, las poleas. Si no usamos el mismo sistema de medidas, las mismas medidas, voy a tener un problema cuando quiera ensamblar ese electrodoméstico. ¿Está bien? ¿Qué es lo que ocurría antiguamente? ¿Está bien? Antes de la implementación global del Sistema Internacional de Medida, que en la actualidad algunos países anglosajones no lo adoptan. ¿Está bien? Siguen con su antiguo sistema imperial inglés. ¿Está bien? Pero bueno, poco a poco se va a ir, se lo van a tener que adoptar por la fuerza para poder insertarse en ciertos mercados. Bueno, entonces, ¿por qué es necesario? Para poder comparar internacionalmente, ya sea a nivel industria, ¿no? O a nivel comercial. Yo quiero comprar y vender cosas. Y bueno, acá quedó, me olvidé de colocar en la presentación, el ámbito científico. Es muy importante que todos usemos las mismas unidades para poder comparar los resultados de los experimentos. Y así la ciencia se nutre según el campo, ¿no? Pero se va nutriendo de un trabajo que se realiza en todo el mundo, y que cada uno puede ir repitiendo los experimentos que otro hizo para comprobar si lo que él dice es cierto o si observa algún otro fenómeno. Entonces es importante también para la ciencia. Bien, acá le dejo dos links. Uno es la historia de la metrología, realizado por una producción de Canal Encuentro en su justa medida, que es muy interesante. Hace todo un recorrido sobre la historia de la metrología. Ahora vamos a repasar un poquito eso mismo, la historia de la metrología, y si les interesa pueden mirar este mini documental. Está muy interesante, muy completo, y también, bueno, en su justa medida tiene una cantidad de material producido relacionado con este tema y a otros temas de ciencia y técnica, que les dejo una lista de reproducción también, que se puede encontrar en YouTube, muy interesante sobre todos estos temas, y que uno la verdad que aprende bastante, ¿no? Del origen de las cosas. Está muy bueno. Bueno, antes de arrancar con esto, vamos a hacer un recorrido histórico, ¿no? De lo que al menos se sabe hasta el día de hoy de la metrología, con la intención de que ustedes se lleven una idea clara de cuál es la necesidad de la metrología, que no es un capricho, cómo se desarrolló y cómo llegamos a lo que existe hoy en día, que es el Sistema Internacional de Medidas, ¿no? Y vamos a ver a lo último, una vez que tengan claro el contexto, vamos a ver algunas definiciones que son pertinentes para todas aquellas personas que en algún momento manejen algún instrumento de medición, ya sea manómetro, ya sea torquímetro, ya sea un medidor de temperatura, ya sea un sensor que mide caudal. ¿Está bien? Todos los sensores, como los que usamos en automatismo, por eso es pertinente este tema de la metrología, por eso surge la necesidad de realizar una introducción a la metrología. Bueno, vamos a arrancar con la parte histórica para darnos un contexto y entender el por qué es necesaria la metrología. En la región de lo que hoy es Irak, al sur de Irak, surgieron, o hay evidencias de que surgieron las primeras civilizaciones, que fue la Sumeria. Esta civilización tenían sus cultivos, tenían sus templos, tenían sus ciudades de estado, ¿no? Y eso llevaba a que estoy hablando de civilizaciones que tenían que proyectarse en el tiempo. ¿Está bien? Tenían que ver, bueno, cuánto cosechamos o cuánto tenemos que cosechar para que nuestra sociedad se sustente. ¿Cuántas armas necesitamos? ¿Cuánta población tengo? Necesitaban un censo. Entonces, muchas de las cosas que hoy en día damos por sentadas surgieron en la antigua Sumeria. Bien, una de las cosas muy interesantes que hoy en día todavía seguimos utilizando, que le debemos a los sumerios, es la metrología. Los sumerios inventaron un sistema de numeración de base 60.
Así como nosotros hoy en día utilizamos un sistema decimal, está bien, 10 unidades, de todo en base 10, está bien. Los sumerios tenían 60 números, está bien. Tenían 60 números que lo utilizaban de base, también con valor posicional, como tenemos nosotros la unidad, la decena, la centena. Ellos tenían, pero en base 60. Y nosotros, en todo lo que es geometría, en todo lo que es la medición del tiempo, este sistema de base 60 se sigue utilizando y es muy práctico, en principio porque tiene muchos múltiplos, está bien, enteros. Entonces se sigue utilizando. Y fíjense, acá tenemos templos. Esto de acá es una caja, la caja del estandarte de Ur, en el que muestra la complejidad de estas sociedades. Había divisiones de jerarquías, había guerreros, ¿no? Esta caja de Ur tiene un montón se hizo después de una batalla, ¿no? Un regalo. Y tiene varias caras, y en cada cara están los distintos estamentos de la sociedad sumeria, ¿no? Están los guerreros, están los agricultores, están los esclavos, etc. Bueno, estas sociedades complejas realizaban construcciones, por ejemplo, los sigurat, que eran estos templos, ¿no? Era una especie de, por decirlo así, terrazas, ¿está bien? De varios pisos. Ya si le ven la forma, ya parece como una especie de pirámide hecha de escalones, ¿está bien? Con estas rampas por las que se subía, se ascendía. Entonces, estos templos, alguien los tiene que construir, y para construirlos necesitamos hacer planos, o al menos decir, bueno, ¿cuánta piedra necesito? ¿Cuánta mano de obra necesito? ¿Cómo corto la piedra? ¿De qué tamaño corto la piedra? ¿De qué tamaño hago la base de la pirámide? ¿No está bien? Entonces, surge la necesidad de medir, además de un sistema de numeración, ¿no? Para medir, para contar los animales que tengo. Necesito poder medir longitudes para poder construir cosas, y además para poder separar los campos en los que voy a cosechar la comida que calculo. Si todos mis cálculos fueron correctos, me va a alcanzar para pasar las épocas de hambruna o de no producción. Entonces, los sumerios, como les vuelvo a decir, se asentaron en la región de Mesopotamia, en lo que hoy es Irak, y fueron la primera civilización, o al menos que se tiene constancia, que inventaron la escritura, que inventaron un sistema de numeración, y que tenían un control meteorológico. O sea, un control meteorológico en el 3500 a.C. Sí, un control meteorológico. Ya tenían un patrón. ¿Qué utilizaban? Bueno, como resumen acá que les coloqué. Las medidas están relacionadas con partes del cuerpo, ¿está bien? O sea, lo primero que tenemos que saber es que el primer patrón va a ser nuestras manos, el grosor de un dedo, nuestro pie, nuestro codo, ¿está bien? Que era, el codo se le llamaba, por muchas sociedades antiguas, desde la punta del dedo anular hasta el codo. También inventaron la escritura, ¿está bien? Esto que ven acá es una tablilla de barro que ellos iban colocando y registrando las cosechas, iban registrando cantidad de animales, eran los escribas que con una serie de símbolos iban registrando información. Estas serían nuestras primeras bases de datos que han sobrevivido hasta la actualidad. Y acá a la derecha podemos ver el sistema sexagesimal, está bien, con base 60 y su correspondiente a los números que tendríamos hoy en día. Tenían un sistema de numeración en base 60, y fíjense que hoy en día una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Viene desde esa época. Y además los ángulos se dividen en 360 grados en un círculo, una vuelta completa son 360 grados. Entonces todo eso ya lo habían inventado los sumerios, y se fue transmitiendo vamos a ver ahora a lo largo del tiempo por diversas culturas hasta llegar al día de hoy. Bueno, el patrón de Nippur, esto se encontró en una excavación, data del año 1700 a.C. y está tallado en piedra, está bien, y es lo que consideramos el primer patrón, o al menos el que se ha encontrado hasta ahora, en el cual se puede medir la distancia de el codo, el pie y los tres dedos.
Entonces, por eso estas líneas de acá coinciden con las entalladuras que hay en la piedra. ¿Está bien? Este es el primer patrón, es el elemento con el cual probablemente, a partir de este sería el patrón. Se fabricaban probablemente de madera, como en el antiguo Egipto, otras varas que partiendo del modelo patrón, y esas varas de madera eran utilizadas en las obras durante la construcción para poder medir el tamaño de los bloques, y también tenían las alturas, ¿no? Entonces iban controlando sus diversas medidas que necesitaban con este patrón de Nippur. Fíjense que para la época era un gran avance. Esto se encontró una serie de estatuillas, como 30 estatuillas se encontraron talladas en piedra, y una de ellas es la que se llama el arquitecto. El arquitecto sostiene sobre su regazo, en esta piedra, dibujado un templo. Esto de acá es un mapa, muy similar a los planos que se hacen hoy en los ingenieros civiles y los arquitectos, ¿no? Un plano visto desde arriba. ¿Está bien? Y esto de acá representa se supone que representa a este patrón, el patrón de Nippur. Y se encontró esta estatuilla se encontraba en el templo que tenía esta forma. ¿Está bien? Algo que es increíble, sería el primer plano de la historia, o por lo menos del que tenemos constancia. Luego, en África se desarrollaron varias civilizaciones, avanzando en el tiempo, ¿no? Bueno, se desarrollaron varias civilizaciones. La que es más comúnmente conocida es el que se desarrolló en el valle del río Nilo, ¿no? Del antiguo Egipto. Pero hubo otras. Bueno, ¿qué caracteriza a esta zona que la hace tan propicia para el desarrollo de una civilización? Que tenemos una fuente de agua, el río Nilo, y que además este río tiene un periodos de crecimiento, ¿no? Crece el río y se seca, crece y está bien, tiene periodos de alta y de baja. Eso hace que el río fertilice las tierras que circundan al mismo. ¿Está bien? Esto hace que sean tierras muy fértiles. Bueno, aquí viene todo esto, que alrededor de este río se encuentran las pirámides y diversas ciudades del antiguo Egipto, y también ciudades actuales. ¿Está bien? Ellos también tenían un sistema metrológico, porque si construían pirámides, si organizaban ciudades, una cosa que no hablamos, si yo voy a producir grano, tengo que poder medirlo de alguna manera, ya sea en volumen, en peso, para poder comercializarlo y para poder calcular cuánto tiempo tengo de alimentos disponible. Entonces, los egipcios ya utilizaban la balanza. ¿Está bien? Esto que ven acá es una pintura de un papiro que muestra uno de sus mitos de su religión, ¿no? En el cual un dios, escriba, ¿no? Miren la importancia que se le daba a la escritura, va registrando, va comparando, está midiendo el peso del corazón de un difunto con una pluma, ¿no? Y si uno tenía, digamos que el corazón le pesaba por alguna mala acción, por alguna especie de pecado, esta balanza iba a pesar más, el corazón iba a pesar más que la pluma. Entonces el escriba lo iba a registrar, y si te iba mal, te comía el bichito de acá. Tiene una especie de cocodrilo, hipopótamo, no se sabe bien qué era, se comía. Y si no, bueno, te ibas a lo que ellos llamaban algo similar al paraíso. ¿Está bien? Entonces, fíjense lo importante de la metrología, que aparece en la religión también. ¿Está bien? Sí, en este rito, ¿no? Cada vez que uno fallecía, supuestamente ocurría este rito, ya se manejaba como algo común la balanza. ¿Está bien? Acá en la parte inferior podemos ver los patrones metrológicos de los egipcios. Esta barra que está tallada con inscripciones es el codo egipcio, que es muy similar al codo sumerio. ¿Está bien?
Y también pesaban los volúmenes, está bien, y esto de acá serían las pesitas, las pesas patrones. Estas pesas se colgarían en alguna parte de la balanza, como está haciendo esta personita acá, está bien. Bueno, como les dije, se asentaron alrededor del río Nilo, porque era una zona muy fértil, ya que había épocas de inundación, ¿no? y épocas en las que estaba alto el río y otras en las que estaba bajo. Eso ocasionaba que la tierra fuera muy fértil, ¿está bien? El río traía fertilizantes en su descenso y fertilizaba las tierras que en las épocas de baja iban a estar descubiertos y uno iba a poder sembrar. Entonces toda esta sociedad se basaba en la producción de alimentos mediante la siembra. Entonces tenían que poder pesar los productos y tenían que poder medir. Para cada vez que subía el río, borraba las divisiones de los campos y había que volver a dividir las tierras para ver quién explotaba qué parcela. Esto lleva a que necesitamos medir distancias con el codo egipcio y que necesitamos medir y pesar la producción de diversos productos, sobre todo granos ellos sembraban, y además lo registraban en sus tablillas de barro o también en papiros. Está bien, ya ellos fabricaban papiros, entonces podían de una manera un poco más avanzada, por decirlo así, porque los sumerios, a ver, estoy en el medio de la nada y me hago una tabla de barro y registro información, da un salto cuantitativo en la historia. También inventaron la escritura. Luego los egipcios lo refinaron un poco y lo hacían en papiros. Bueno, algo muy interesante son los nilómetros. El nilómetro es una estructura de piedra, está bien, con forma de escalera, en la cual se tallaban marquitas. Este nilómetro estaba a la orilla del río Nilo y lo que medía era el nivel que alcanzaba durante la época de inundación el río. Y ustedes se preguntan, ¿y para qué hacía eso? ¿Para qué ellos medían? Bueno, ellos registraban el nivel que alcanzaba el Nilo. Entonces, ya se pueden empezar a sacar conclusiones si hay cierta regularidad en los ciclos de inundación y no. O sea, tenemos datos, podemos realizar un estudio científico. Está bien, estaba envuelto, ¿no?, en un montón de misticismo y de religión. Pero una vez que se registran datos, se pueden comenzar a sacar conclusiones de esos datos. Y el nilómetro, lo interesante es que no simplemente medía el nivel del río por cuestiones de medir simplemente, sino que tenía un carácter de fijar los impuestos. Porque cuanto mayor nivel se inundaba el Nilo, yo podía prever cuánto iba a ser la producción, porque tenía registros de muchos años. Entonces yo digo, bueno, en un determinado año llegó hasta este nivel, se realizó una producción tanto de grano, puedo estimar la producción de mi grano antes de que se vaya inclusive sembrado. Voy a decir, bueno, este año va a tener una buena cosecha o una mala cosecha. Con eso sé cuánto van a producir y cuánto tengo que cobrar de impuestos. Regulaba el cobro de impuestos, que es vital en una civilización para realizar con esos impuestos. Bueno, actualmente es dinero. En ese momento sería productos, está bien, serían granos, serían aceite. Entonces, miren lo avanzado que eran estas civilizaciones. Eso es lo que nos permitía el registrar datos del nilómetro. Esta foto que ven acá es de un lugar muy distinto. Este era un sistema que se utilizaba en los Andes para almacenar agua. ¿Está bien? Estas estructuras, fíjense lo similares que son al nilómetro. Tienen una estructura espiral. Estas estructuras se utilizaban para almacenar, pero en este caso no hay grandes cantidades de agua, hay que sí o sí almacenar. Pero lo interesante es que si yo puedo ir midiendo el nivel del agua, tengo estas mediciones, puedo medir cuánta agua me queda en mi reserva a medida que la misma se va secando.
Este en particular, este diagrama que subí acá a la parte superior, es de la provincia de San Juan, acá en Argentina. Está bien, se encontraron restos arqueológicos de estas construcciones y bueno, se supone que acá estaba la vivienda y había varios reservas de agua, ¿no? Cisternas de agua que estaban fabricadas en su momento de esta manera. Una para que las personas pudieran caminar hasta el fondo y sacar agua, y otra porque cuando estaban llenas, a medida que se iban vaciando, uno podía estimar la cantidad de agua que tenía disponible. Entonces fíjense cómo en diversos lugares, diversas civilizaciones ven la necesidad y entienden y comprenden perfectamente la necesidad de medir y crean las herramientas necesarias para hacerlo. El quipu todavía está en estudio, porque cuando llegaron lo utilizaba la cultura inca, y cuando llegaron los conquistadores, ¿no? Mucha de esta información, debido a la conquista, ¿no? Se perdió. Pero se sabe que era una forma, ellos no tenían escritura, al menos como nosotros la entendemos, utilizaban el quipu. El quipu era un lazo, ¿no? Que tenía lo que sería el escriba inca, está bien, sobre el cual había una serie de hilos. Sobre esos hilos se iban haciendo nudos, y esos nudos, según la altura, representaban una cantidad de algo, por ejemplo, de número de animales o de número de animales pagados en impuestos. Entonces, según el color también se calcula que se podía tratar de cosechas, de personas o de animales. Y según la altura del hilo tenía un valor posicional. Está bien, o sea, este tiene un valor, este tiene otro más grande y así. Entonces lo que están viendo acá ustedes es que los incas habían inventado el Excel. Fíjense, yo acá tengo filas, las filas del Excel, ¿no? Y las columnas. Esto es una base de datos. Una base de datos del Imperio Inca. Para almacenar información. Guardar registros de la producción, de los impuestos, se podía hacer un censo, puede saber cuántas personas había. Entonces yo acá lo que tengo es mi Excel hecho por los incas, está bien, la verdad que es muy interesante. Está bajo estudio porque bueno, mucha de esta información se perdió. Bueno, estamos hablando que todas las civilizaciones que producían algún tipo de trigo, algún grano, algún alimento, debían pesarlo, está bien. Bueno, ¿cómo se pesaban? Está lo que nosotros hoy en día conocemos como la balanza romana. De un lado tenemos el ganchito, donde se coloca el peso que quiero medir, y se compara con un patrón. Está bien, que depende de la posición, voy a poder medir sobre esta guía el peso, ¿no? Según las unidades que yo haya elegido. Esta barra la tengo que graduar y elegir algún sistema de medición. Como ven acá, ¿está bien? Esta es muy similar a la romana, y esta es más parecida a la egipcia, que tengo dos platos. ¿Está bien? Y como acá esta es la balanza en la que yo comparo. Fíjense, estoy comparando este peso con algún patrón que tenga. Acá estos son grabados que se recuperaron en China y en Japón. Está bien, de grabados de comerciantes pesando. Y esto de acá es lo que conocemos como balanza romana. Que de romana debe tener poca, pero bueno, llegó hasta nuestros días como balanza romana. El hombre de Vitruvio. Bueno, acá ya nos vamos yendo, ya nos fuimos de la antigüedad, ¿no? Algo que tengo que aclarar acá. Cada civilización, ¿no? La civilización egipcia, muchas de sus cosas fueron tomadas por los griegos. ¿Está bien? Y estos a su vez, al ser conquistados por los romanos se apropiaron de esos métodos que tenían para medir, o de la geometría misma. Uno habla de geometría hoy en día y lo primero que se le viene a la mente es Grecia. Pitágoras, ¿está bien? Se le viene a la mente Grecia. Los ángulos con letras griegas. Y en verdad la geometría inicialmente surgió en Medio Oriente. ¿Está bien? En lo que es Sumeria, porque fueron los primeros que necesitaban dividir campos, los primeros que empezaron a construir. Entonces ellos inventaron la geometría.
Y luego se fue sumando, ¿no? Se fue transmitiendo el conocimiento y se le fueron sumando nuevos conocimientos. Y a nosotros nos llegó como que la geometría es griega. Bueno, como les decía, los romanos se apropiaron, al conquistar a los griegos se quedaron, ellos admiraban mucho a la cultura griega en cuanto a los avances que habían logrado, ¿no? En geometría, en matemática, en astronomía, entonces en filosofía. Entonces se apropian de esos conocimientos para cubrir una necesidad, que es la necesidad de comerciar. El comercio, el intercambio de bienes entre culturas necesariamente implica algún sistema de medición. Entonces, durante el Imperio Romano, en todo su imperio, se intentaba seguir un sistema de medidas homogéneo. ¿Qué sucede cuando el imperio cae? Bueno, cuando el imperio cae, se produce lo que se llama como una especie de anarquía. Cada reino en Europa y en otros, en Europa, en África, en Medio Oriente, comienza a se segrega, ¿no? Se parte en pedacitos chiquitos, y cada rey, cada señor feudal comienza a utilizar el sistema de medición que a él le convenía o a él le gustaba más. Por ejemplo, en vez del codo, los egipcios, por ejemplo, tenían el codo del faraón. Bueno, el codo del rey de turno. Está bien, cada vez que moría un rey, o el pie, era más común el pie, había que ir a medirle el pie al nuevo rey para decidir cuál era el valor real del nuevo pie. Lo que ustedes ya pueden ver es que esto era una locura, porque producía una cantidad impresionante de patrones, por decirlo así, que dificultaba mucho el intercambio, uno científico, ¿no? Pero también el comercial, siendo más prosaicos, el intercambio comercial. Uno digo, bueno, voy a vender tantos codos o tantos pies de tela, me voy de un lugar al otro y me cambian la medida, me cambian el patrón. Entonces se dificultan mucho lo que son los intercambios comerciales. El hombre de Vitruvio lo dibujó Da Vinci, lo hizo en base a leer un montón de tomos de un arquitecto romano, Vitruvio, que había dejado constancia del sistema de unidades que ellos medían. Fíjense que la cantidad de obras que realizaban los romanos, es imposible administrar un imperio tan grande y hacer las construcciones que hacían sin tener un control metrológico de las cosas. Entonces se llegó a la conclusión que los romanos, ¿no? Un hombre lo dividían en partes y así sacaban los distintos patrones. Y al igual que los egipcios hacían algo parecido, se basaban muchas veces los egipcios en el faraón. En cambio los romanos dijeron, bueno, un hombre de 1,80 m, y en base a eso se define el codo, la vara. Fíjense de dónde viene la palabra vara, de tener una vara, de tener un bastón para medir, como ya tenían los sumerios, como ya tenían los egipcios. Entonces estas serían las equivalencias de un codo romano, 45 centímetros. El sumerio está alrededor de los 30 centímetros, al igual que el egipcio. Bueno, vamos a pensar un poquito. Como les dije, había una anarquía, o sea, en la Edad Media había una serie de unidades que imposibilitaban el comercio. Y yo les digo lo siguiente, ¿qué sucede? Si yo no tengo un ente regulador, el ente regulador muchas veces, no tengo estados que me regulen, muchas veces se busca la regulación mediante la religión. La religión es otra manera de regular ciertas cosas. Por ejemplo, no matarás, ¿está bien? Bueno, en el caso de lo que atañe a nuestro caso, que es la metrología, busqué dos pasajes, uno es del Corán y otro es del Antiguo Testamento, que hablan justamente sobre la metrología. No directamente, pero indirectamente sí. Por ejemplo, Levítico 19, 35, 37. No sean injustos en el juicio, ni hagan trampa al medir terrenos, o al pesar o medir algo. Usen balanzas, pesas y medidas justas. Mientras que el Corán dice, desgraciados de los que miden mal y pesan mal, de aquellos hombres que cuando otros los miden exigen la medida llena, pero cuando ellos miden o pesan a otros, les disminuyen la medida y el peso. Fíjense la importancia de la metrología, ¿no?
desde la antigüedad. Es muy, por eso lo coloqué, me llamó mucho la atención y me pareció muy interesante. Está bien, si no hay un ente regulador como lo hay hoy en día, de alguna forma tengo que regularlo, o lo regulaba un rey, un faraón, o era un mandato divino. Está bien. Bueno, pero llega la Revolución Francesa. Está bien, finales de 1700, llega la Revolución Francesa y lo que se denomina la Ilustración. Está bien, que es una corriente de pensamiento y filosófica que dice, bueno, todo se tiene que regir por la lógica, ¿no? Por el razonamiento, por la razón del hombre. La Revolución Francesa fue un proceso muy complejo, no lo vamos a analizar ahora, pero uno de sus hijos de la Revolución Francesa, es la metrología, un intento de fundar una metrología internacional basada en la razón. Ya no le íbamos a medir el pie a un rey, ya no le íbamos a medir el codo a un faraón, ya no lo decían las religiones, sino que en la razón y en la ciencia el hombre iba a definir con plenitud ciertas medidas, como eran la capacidad de los líquidos, ¿no? La capacidad, el peso, el metro, ahí nace el metro como lo conocemos hoy, una vara para medir telas, para medir terrenos. Entonces, los franceses hablan sobre el metro. Dice, bueno, ¿cómo definimos un metro? ¿Qué necesitamos en esa época para empezar? Y bueno, ¿qué necesitamos? Medir terrenos, medir telas, medir metros de leña. Entonces necesitamos definir la longitud. Necesitamos pesar, para pesar los metales preciosos que vendemos, para pesar el grano. Necesitamos volumen, porque el vino, el aceite, todas estas cuestiones se miden por volumen para vender. Entonces se definen esas medidas. El metro, que es el más conocido de su historia, se mide durante años, se hace toda una expedición para medir la distancia que hay entre el Polo Norte y el Ecuador. Eso lo dividen por 10 millones, perdón, y nos da un metro. ¿Está bien? Este perímetro dividido nos da la longitud de un metro. Esto de acá que ven es un patrón de platino e iridio que se estableció como el metro patrón. Fíjense que estamos haciendo desde el año que surgieron los sumerios, ¿no? Las primeras civilizaciones, 4000, 5000 antes de Cristo, y estamos en el año 1700 y a finales de 1700 y volvemos, principios de 1800, y volvemos otra vez a caer en un patrón, en una vara que nos va a ser nuestro patrón, en función del cual yo voy a realizar un montón de otros patrones que voy a diseminar por el mundo con el objetivo de que todos utilicemos las mismas medidas. Fíjense cómo lo que son las vueltas de la vida. Bueno, y estos son el patrón peso y el patrón longitud. ¿Está bien? Fíjense qué problema tenían los egipcios. Su patrón era de piedra, se iba desgastando, o si eran de madera también. Se dilata con la temperatura, no aguanta bien la humedad, se desgasta con el tiempo y el uso. Entonces se intentó hacer de metal porque eran un material, ¿no? Más resistente. Se buscó esta aleación de iridio y platino para que no se dilate el metro, y con ese perfil tan característico, tipo una X. Entonces, hasta acá muchos probablemente ya lo sepan esto, pero la cosa siguió avanzando, no nos hemos quedado porque hasta acá llegamos. Hicimos lo mismo que hicieron los sumerios en el 5000 a.C., pero lo hicimos de metal. Está bien, de aleaciones especiales. No, la cuestión siguió avanzando. En el 2018 se realizó la última modificación del sistema internacional, y todos los patrones están expresados de forma que cada uno cada uno con los recursos necesarios podría llegar a realizar el patrón en su país si tiene la tecnología necesaria.
¿Está bien? Entonces, se definieron obviamente otras magnitudes físicas que antes no era necesario medir. Por ejemplo, la cantidad de materia se definió el mol, la cantidad de luminosidad de la candela, sigue estando el kilo, sigue estando el metro obviamente, el tiempo en segundos, la corriente eléctrica en ampere y la temperatura en Kelvin. Se definieron otras magnitudes que la Revolución Francesa no había definido obviamente, pero fue el germen. Cabe destacar que el sistema internacional tuvo inicialmente, al principio de 1800, tuvo un tiempo de implementación, está bien, no se implementó automáticamente, inclusive Napoleón tuvo que dar marcha atrás en la implementación del sistema internacional durante algunos años, porque había mucha resistencia al uso. La gente estaba muy acostumbrada que cada lugar, cada pueblo, cada región tenía sus propios sistemas de medida. Entonces costó mucho imponer el sistema internacional de medidas, pero a lo largo es el sistema más lógico, está bien, porque no depende de ninguna medida arbitraria. Y además, a medida que va avanzando la ciencia, es un sistema coherente en cuanto a que tengo a partir de estas unidades básicas que ustedes ven acá, surgen todas las demás. Por ejemplo, la velocidad, ¿qué es? Es metros sobre segundo, es una unidad definida por el sistema internacional, son dos unidades definidas por el sistema internacional, el metro y el segundo. Está bien, entonces, todas las unidades que nosotros conocemos, las de potencia, por ejemplo, watt, que es energía sobre tiempo, energía sobre segundo, la energía es newton por metro, está bien, y el newton, ¿qué es? Es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, todas las unidades, sin importar las que ustedes quieran plantear, se pueden descomponer en sus fundamentos como derivadas del sistema internacional. Y eso al nivel científico es buenísimo, ¿no? De cálculo, y también para el comercio internacional. Ahora fíjense en lo siguiente: ¿por qué los sumerios estarían interesados en el comercio internacional? Ellos estaban interesados en poder sobrevivir como civilización y poder comerciar entre ellos. Entonces no hace falta que sea internacional. ¿Qué sucede en el año 1800 que necesitamos tener un sistema internacional? Bueno, a partir de lo que algunos llaman el descubrimiento de América, obviamente digamos desde el primer viaje de Colón, está bien, se abre una etapa en la que las potencias comienzan a explorar el mundo, muchas comillas, porque el mundo ya había otras personas habitando en esos lugares. Comienzan una cartografía del mundo y a conquistar nuevos territorios. Portugal, Inglaterra, Francia, está bien, Alemania. Todos estos imperios España comienzan a conquistar nuevas tierras, y todas estas tierras eran colonias, ¿no? Producían una cantidad impresionante de productos, y se dieron cuenta que el comercio era la base de la riqueza, además del saqueo, ¿no? Saquearon mucho, sí, es verdad, pero una vez que tenían las colonias establecidas, estas colonias producían una cantidad de bienes como el café, como el té, granos, carne, cuero, que había que trasladar de un lugar a otro e ir comerciando. Entonces estos amigos del comercio necesitaban un sistema internacional. ¿Está bien? Entonces la Revolución Francesa dio el germen para ese sistema internacional, que era una necesidad de la sociedad, ¿no? Para facilitar el comercio y la fabricación de productos, y se vino en el momento justo en el que había la apertura de las rutas comerciales a nivel global. Entonces se juntó la necesidad. La metrología siempre viene a cubrir una necesidad de la sociedad. Para el sumerio sería cómo medir las parcelas, cómo dividir las parcelas para la cosecha. Y ya para los franceses sería cómo medir y vender de una forma justa nuestros productos que podemos sacar de nuestras colonias, por ejemplo. Entonces,
quiero que se lleven eso como concepto, la importancia de la metrología en resolver problemas de la sociedad. Ahora vamos a hablar de algunos conceptos metrológicos. Tal vez ustedes dicen, bueno, acá terminó la historia. Bueno, acá después les voy a contar un poquito cómo llegó la metrología a nuestro país, Argentina, un poquito. Pero no quiero irme sin hablar un poquito de algunos conceptos claves para lo que a nosotros nos importa, que es los sistemas de control. Como ustedes saben, estos sistemas de control necesitan recaudar información, necesitan censar nuestro sistema que queremos controlar. Eso lo hace mediante sensores. Esos sensores van a tener que estar calibrados, van a tener que estar comparados con algún patrón. Y esto nos va a llevar a que necesitemos desarrollar ciertos conceptos en la metrología, como el rango, el alcance, el error, la precisión, la exactitud, etc. Bueno, el campo de medida. Imaginemos que tenemos un termómetro. El campo de medida es el conjunto de valores que está comprendido entre el límite inferior y superior de mi instrumento. ¿Está bien? Se puede hacer, acá por ejemplo, un termómetro. Se puede pensar también para un calibre o pie de rey o vernier, como prefieran llamarlo. Está bien ver cuál es el límite superior y el límite inferior y ver el rango. Está bien, acá el inferior sería 0, el superior sería 10 y este de 0 a 10 es mi rango. Alcance es la diferencia algebraica entre el límite superior y el límite inferior. ¿Está bien? Es medio parecido al rango, sí, pero no es lo mismo. Está bien. Está bien, el alcance del termómetro. El error, ¿qué es el error? Bueno, es una diferencia algebraica entre el valor leído o transmitido por el instrumento, sea termómetro, sea manómetro, sea torquímetro, y el valor real de la variable medida por un instrumento patrón. Ejemplo, lectura de la temperatura entre un termómetro común y el termómetro patrón. Acá voy a volver a los egipcios, que me encanta lo que ellos hacían. Ellos tenían una vara, una vara patrón, un codo, que era un codo del faraón, está bien, del momento, tallado en piedra. Está bien, por ejemplo, tallado en mármol, que era el material más resistente al desgaste que ellos conocían. Como ahora el patrón puede estar en iridio platino, por ejemplo. Bueno, entonces, en su época lo fabricaban de mármol, ¿no? Y se repartían entre los diversos constructores que iban dirigiendo las obras, ¿no? Ya sean las pirámides, ya sea un templo, ya sea un lugar para almacenar grano. ¿Está bien? Entonces, se repartían unas varas de madera, más baratas obviamente, que se hacían en función del patrón. Se hacían en función de la vara patrón, que era de piedra. Y esta vara, cada cierto tiempo, esta vara de madera que a vos te daban con la que ibas construyendo, cada cierto tiempo tenías que volver a compararla con la de mármol para ver si había algún desgaste evidente. Y esto se sigue haciendo hoy en metrología. Si yo tengo, por ejemplo, un calibre y lo quiero tener con su certificación al día, cada cierto tiempo tengo que ir a un laboratorio de ensayos industriales donde van a tener los patrones de medida y comparar mi calibre con esos patrones y ver cuál es el error, cuál es la diferencia entre lo que mide mi elemento y lo que dice el patrón. Y eso se lo conoce como error. No es porque la medida esté mal. Este error se sabe que es intrínseco de los instrumentos. De cualquier medición va a haber error. Lo que pasa es que este error tiene que estar dentro de ciertos intervalos, dentro de ciertos valores que son aceptables y otros que no. ¿Está bien? La precisión es la tolerancia de medida o de transmisión del instrumento y define los límites de los errores cometidos cuando el instrumento se emplea en condiciones normales de servicio. ¿Está bien? O sea, normalmente yo uso mi instrumento y la lectura va a tener un cierto error. En este caso, del 5%, en el ejemplo que yo estoy dando. Y después viene lo que se llama exactitud. O sea, exactitud y precisión a veces en el lenguaje común se utilizan indistintamente. En metrología son dos cosas distintas. Por ejemplo,
Yo tengo una diana y estoy jugando los dardos, por ejemplo. Tengo una diana y voy tirando mis dardos y estos son los puntitos donde van quedando los dardos. Si yo hago esto, no soy ni exacto ni preciso. ¿Está bien? Y si yo hago esto de acá, del 4, soy exacto y preciso. Llegué a donde quiero llegar y todos los dardos están cerca de ese valor. Ahora, estos dos casos intermedios tengo preciso y sin exactitud. O sea, preciso es que no haya una gran dispersión de mis dardos. No necesariamente que haya llegado a donde quería, pero que no haya una gran dispersión en mis valores que yo obtengo en la medición, ¿no? Y la exactitud está relacionado con que el valor medio, si yo hago el valor medio de esto, me da en el punto rojo. Está bien. Hay mucha dispersión, por eso no es preciso, pero el valor medio me va a dar cerca de la diana central. Lo que nosotros buscamos en un instrumento que vamos a certificar, ¿sí?, para que tenga el aprobado, es que sea preciso y que sea exacto. O sea, que su valor medio esté cercano al valor real de la medición y que no haya gran dispersión de esos valores. Hablando de esto, ahora vamos a analizar algún archivo de algún elemento que certificamos en el laboratorio de ensayos industriales de la universidad. Zona muerta. Bueno, hay porcentajes, ¿no?, en el que no se puede medir. O sea, yo realizo un cambio en la medida, pero no se produce un cambio en el instrumento de medición. A eso se lo llama zona muerta. La sensibilidad es el incremento de la lectura del instrumento respecto al incremento de la variable operacional, después de haber alcanzado el estado de reposo. Todo esto es lentamente, ¿no? La repetitividad. Todos los instrumentos que se van a certificar, voy a realizar al menos 10 mediciones y todas tienen que dar más o menos el mismo valor. ¿Está bien? La histéresis. Bueno, hay instrumentos como los manómetros, ¿no?, en el que hay que recorrer la escala de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y obtener más o menos los mismos valores. ¿Qué quiero decir? Un manómetro mide presión. Entonces yo digo, mi manómetro mide de 0 a 100 bar. ¿Qué es lo que hago? Tengo un manómetro patrón, tengo una instalación en la que voy aumentando la presión lentamente y voy a ir de 0 a 100 bar, por ejemplo. El patrón voy 0, 10, 20, 30 y ahí me fijo qué mido con mi manómetro que estoy certificando. Y luego, una vez que llego a la parte superior, voy a ir bajando el instrumento, porque son instrumentos que tienen elementos elásticos dentro de él, está bien, que con el tiempo y el uso pueden haber perdido su elasticidad. Entonces no miden muchas veces lo mismo cuando voy subiendo que cuando voy bajando por la escala de medición. Ahora vamos a ver un ejemplo. La trazabilidad, bueno, es la capacidad de relacionar los resultados de una medición individual a patrones nacionales o internacionales mediante una cadena ininterrumpida de comparaciones. ¿Qué significa esto? Yo tengo mi instrumento, supónganse un manómetro, ¿está bien?, que mide presión. Voy a un laboratorio de ensayos industriales como el que hay en la universidad y digo, bueno, certifíquenme este manómetro. Perfecto, ellos lo que van a hacer es compararlo con un manómetro patrón que ellos tienen. Ese manómetro patrón que ellos tienen, cada cierto tiempo los tienen que llevar al INTI para también a su vez el INTI compararlo con otro patrón que ellos tienen. Y a su vez el INTI está asociado a la red internacional a entes reguladores internacionales. Entonces hay toda una cadena de trazabilidad que me dice que si sale del laboratorio local de ensayos industriales certificado es porque hay toda una cadena de trazabilidad, si no, no es válido el certificado. ¿Está bien? Institutos internacionales, tenemos dos. Uno es el Buró Internacional de Pesos y Medidas, que es el heredero, digamos, es el creador del sistema internacional. Y después tenemos el Sistema Interamericano de Metrología, ¿está bien?, que es latinoamericano. Nacionalmente en la Argentina tenemos al INTI, que además de encargarse de la metrología y certificación, brinda apoyo a pymes y también capacita. Les voy a dejar la página para que entren y analicen un poco qué cuidados hay que tener
a la hora de trabajar con los patrones que ellos tienen. Está bien, hay toda una serie de requisitos. En la Argentina la historia es así. El sistema métrico decimal quiso ser instaurado por Sarmiento, ¿no? Que era una persona que miraba mucho a Europa, ¿no? Admiraba mucho a Europa, pero no tuvo, la verdad, mucho éxito. Y antes que Sarmiento, Belgrano también estuvo interesado un poco en eso, ¿no? Tuvo poco éxito, porque bueno, los padres de la patria en la Argentina, ¿no? Estaban muy influenciados por la Ilustración, admiraban mucho a Francia, entonces querían en cierta medida también de una forma organizar el país, ¿no? Bajo el sistema internacional. No tuvieron éxito, tenían otros problemas más urgentes. Y bueno, finalmente Bartolomé Mitre en 1863 creó la Oficina Nacional de Pesas y Medidas como un organismo que se iba a encargar de aplicar el sistema internacional. ¿Está bien? Y en 1957 luego se creó lo que hoy se conoce como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, que es el Instituto Nacional de Metrología en la Argentina. Entonces tenemos algo que se llama el Sistema Métrico Legal Argentino, que simplemente sigue los mandatos del Sistema Internacional de Medidas de Conferencia General de Pesas y Medidas, el Buró Internacional de Pesos y Medidas. ¿Está bien? Que vimos el loguito recién, el BIPM, Buró Internacional de Pesos y Medidas. Para ver, suena algo ilógico hoy en día, pero había oposición a la implementación del sistema internacional. Porque si yo mido, y mido mejor, y el Estado controla con lo que se mide, me van a cobrar más impuestos. Es así. Es verdad también que se van a facilitar y se van a hacer más transparentes las transacciones comerciales, pero no es un efecto inmediato. Entonces hubo una rebelión en Brasil, la rebelión de los quiebraquilos, entre 1870 y 1875, que eran revueltas, ¿no? Que iban a los comercios a romper las nuevas balanzas, ¿no? Que el Estado impulsaba, ¿no? Su aplicación, en este caso en Brasil. Fue el ejército todo a sofocar esta rebelión, digamos. Y acá te hicieron una caricatura del momento, interesante. Iban a los comercios, rompían las balanzas porque querían seguir con sus sistemas tradicionales de medidas. Porque decían que el sistema internacional los desfavorecía. Bueno, ¿de qué se encarga el Instituto Nacional de Metrología? En Argentina, de realizar los patrones nacionales, de acuerdo al sistema internacional de unidades, y proveer una trazabilidad metrológica a la industria, al comercio y la sociedad. ¿Está bien? La trazabilidad metrológica es, como ya vimos, clave para garantizar la exactitud de las mediciones. Así que no sé si hay algo más. La legislación también asigna al INTI la función de representar a nuestro país en el organismo internacional de metrología como el Buró Internacional de Pesas y Medidas, y también en el Sistema Interamericano de Metrología. Así que acá se cierra, digamos, toda la historia desde Sumeria hasta cómo llegamos hoy a un laboratorio de ensayos industriales a pedir la certificación de mi calibre, de mi manómetro. Ahora vamos a pasar a ver algún certificado de calibración, pero fíjense que actualmente yo que puedo calibrar cualquier elemento, un torquímetro, un manómetro, una termocupla, un calibre, una balanza, puedo medir la planitud de una superficie, hay un montón de cosas que se pueden calibrar, y para calibrarlos necesitamos estos patrones. ¿Está bien? Esto que ven acá en la parte superior son patrones, pesitas, ¿no? Que me permiten calibrar balanzas. Y acá en la parte inferior tenemos un mitutoyo, un bloque patrón para medidas. Estos bloquecitos tienen determinadas medidas, por ejemplo tiene 80 de largo, entonces con el calibre vengo y tengo que medir 10 veces este patrón y ver si me da 80 o me da otro valor.
y ahí en función de ciertos en función de las medidas que obtenga, de la dispersión, etcétera, voy a aprobar o no ese instrumento de medición, llámese calibre. Y les voy a dejar varios simuladores de calibres, micrómetros y relojes comparadores en esta página, que son muy interesantes si no tienen acceso a un calibre real. Repasar un poquito cómo se mide. ¿Está bien? Y tenemos la página del INTI, en la cual pueden estudiar cómo se mantienen, en qué condiciones de presión, temperatura se mantienen los patrones nacionales en Argentina y cómo se puede trabajar con estos patrones. Por ejemplo, están en una cierta habitación y yo puedo entrar durante 15 minutos, puedo estar trabajando con las pesas patrón. Después tengo que salir porque mi temperatura y la humedad, o sea, mi respiración alteran la humedad de cierta forma que no es aceptable para el Sistema Internacional de Medidas. Entonces, tengo que retirar. Y bueno, ahí pueden analizar, viene en fondo cuál es la definición actual, ¿no? Que está toda basada en experimentos que uno puede realizar con láser y determinadas cosas para obtener cuánto vale un metro. Hoy ya el metro no es la división del perímetro de la Tierra, sino que surge de un experimento en el que dice cuántas ondas de una determinada radiación, un cierto número ocupa un metro. ¿Está bien? Son experimentos más complejos, pero sigue estando el mismo concepto de sacarle la autoridad al rey, digamos, y dárselo a la ciencia, ¿no? Para definir los diversos patrones. Así que está muy interesante, mírenlo. Ahora vamos a ver si encuentro algún, por ejemplo, acá tenemos el informe de un laboratorio. Está bien, acá van a poder ver cómo se certifica en el laboratorio de la universidad un calibre. Ahí está, acá hay cargo. Entonces, Comodoro, año 2023, un informe de laboratorio, y el objetivo es verificar un calibre o pie de rey. Bien, tenemos el calibre que se trajo, el rango de medición, cuánto puede medir, lo mínimo que puede medir. Está bien. Y acá se hace una tabla en la cual se mide. Fíjense, acá tenemos los bloques patrones, ustedes esos que vieron, estos patrones que ustedes vieron acá, estos patrones los tenemos en el laboratorio. Entonces tomo mi calibre y voy midiendo el de 5, el de 10, el de 20. Esta es la longitud del bloque. La longitud del bloque, y tengo que hacer 10 medidas por cada uno de estos bloques. ¿Está bien? No se hace una sola medida. Entonces, el de 5 lo mido 10 veces, el de 10 lo mido 10 veces, el de 20 lo mido 10 veces. Y así obtengo esta tabla. Fíjense que no hay un error apreciable. ¿Está bien? No hay dispersión tampoco. Si yo tuviera, por ejemplo, un micrómetro, el micrómetro mide un poco más, tiene mejor apreciación, probablemente acá vería variaciones. ¿Está bien? Pero bueno, este es un calibre. Bueno, y finalmente se realizan todas una serie se mide el error, ¿no? Las desviaciones estándar, todas esas son las cuestiones de la dispersión de esas medidas, y se calcula lo que se llama incertidumbre. Y acá dice, bueno, por ejemplo, el patrón, según quién está certificado. Esto me habla mucho de la trazabilidad, obviamente por el INTI, está bien, en nuestro país el organismo que regula eso. Y acá están las definiciones matemáticas de lo que calcularon. Fíjense, el error es la diferencia entre la medida media y la longitud del bloque patrón. ¿Está bien? Y así registra la temperatura a la que se realizó el ensayo. Se realiza en una aulita aparte. ¿Está bien? Y se recomienda repetir el ensayo antes de esta fecha. ¿Está bien? Y este es un informe que me certifica un calibre. Y así puedo hacer con un manómetro, con una termocupla. Obviamente, en vez de medir longitudes, voy a necesitar poder medir la variable física
Por ejemplo, el manómetro, tengo un manómetro patrón y una instalación que me permite ir subiendo la presión. Si quiero calibrar una termocupla, voy a tener que poder regular la temperatura de un baño María. Entonces, así se van, y obviamente también compararlo con un patrón. Esta sería la aplicación práctica de una certificación. También se certifican las máquinas, ¿está bien? Por ejemplo, las fresas, los tornos, hay que certificar las longitudes, las planitudes de las superficies, ¿está bien? Eso cuando se fabricaron alguien los tuvo que revisar. ¿Y con qué se hacen? Con instrumentos, y todos esos instrumentos están certificados, la máquina va a estar certificada también. Así, eso es el concepto de trazabilidad aplicado en la realidad. Así que bueno, espero que les haya gustado la clase. Se me hizo un poquito largo, pero bueno, fuimos desde los sumerios hasta el calibre que ustedes pueden tener en cualquiera de los talleres en los que trabajan.